¿Qué tal mis hermanos de verdad y vida? Muy buen día. Les mando un abrazo, un saludo muy grato. Algunos de ustedes he tenido el privilegio de abrazarles, de estrecharles la mano, con todos los cuidados, ¿no? Pero algunos otros no he podido verlos. Ya me gustaría ver a toda la iglesia, poder platicar con ustedes, poder pasar tiempo. Por las circunstancias que están pasando actualmente en el mundo no se ha podido, pero espero que estén muy bien. El día de hoy quiero hablarles de un tema muy importante. El tema que les voy a estar hablando el día de hoy tiene que ver con las finanzas, tiene que ver con el dinero. Creo que ya por el título que vieron en el video, creo que ya se da una idea, ¿no? Pero estamos ya acercándonos a las fechas navideñas, fechas muy esperadas por todos, fechas donde podemos ver a la familia, podemos, o algunos más bien, pueden disfrutar las vacaciones, otros no, pero son fechas muy esperadas porque se siente el calor de familia, el calor de la amistad, el calor de muchas otras cosas que rodean a la fecha, ¿no? Pero una de las cosas que pasa en medio de estas fechas es que no se celebra con la mentalidad adecuada. Eh, si bien deberíamos estar celebrando al Salvador, deberíamos estar celebrando que Dios se encarnó, Dios vino al mundo, Dios tomó forma humana y vino a habitar entre nosotros. Y en estas vacaciones, perdón, en estas fechas, más bien debería ser un momento donde meditemos sobre este gran evento y este suceso. Pero ¿qué sucede? Lo que sucede es que a veces compite el otro Dios. En el libro de Mateo, en el capítulo 6, dice esto. Mateo 6 dice, lo dice con estas palabras, que no se pueden servir a Dios y a las riquezas, pero lo dice de esta manera. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Y muchas veces sucede que en estas fechas el Dios de muchas personas son precisamente las riquezas. Mamón, el término griego que utiliza Mateo para hablar de las riquezas es mamón, el único Dios que compite en la escritura, en el Nuevo Testamento, es mamón. Se le pone como un señor que puede llegar a cautivar la vida de una persona. Y esto sucede muy a menudo con las personas que no conocen a Dios. Pero también déjame decirte que muchos cristianos no se salvan de este peligro, el peligro de tener como Dios a las riquezas. Y déjame leerte un pasaje. El pasaje que quiero leerte el día de hoy, el pasaje base es Primera de Timoteo, capítulo 4, perdón, Primera de Timoteo, capítulo 6, en el versículo 13 en adelante. Dice esto. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados
de muchos dolores. El texto o el versículo principal en el cual quiero que nos centremos y enfoquemos es en el versículo 6. Y déjamelo leerte como lo dice la Nueva Versión Internacional. Dice esto: es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Déjame ponerte un poco en contexto qué es lo que estaba pasando con las palabras de Pablo. Pablo le está escribiendo al joven Timoteo y le está diciendo: Timoteo, tienes que cuidarte, porque hay falsos maestros que están causando divisiones, que están haciéndole daño a la sana doctrina. Ese tipo de maestros está generando controversias en la iglesia, está dividiendo a la iglesia. Este tipo de falsos maestros está adquiriendo ganancias por medio del evangelio. Y déjame decirte con las palabras de Pablo específicamente. Pablo dice esto específicamente en el versículo 5. Toman la piedad como fuente de ganancia. Toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Estos falsos maestros que estaban en Éfeso estaban tomando el evangelio, estaban tomando la vida cristiana solamente por el beneficio de obtener dinero. Y lo que estaban haciendo estas personas era algo muy grave, muy serio, algo muy malo. Y Pablo le dice a Timoteo que la piedad, o sea, el conocimiento verdadero de Dios aplicado a la vida práctica, eso es lo que significa piedad, conocimiento verdadero de Dios aplicado a la vida práctica, en pocas palabras, la vida cristiana, es en sí misma es una ganancia. En sí misma ya es una ganancia. O sea, porque las personas, los falsos maestros, estaban utilizando la vida cristiana, disfrazándose para poder obtener ganancias. Pero Pablo le dice a Timoteo: si es verdad que con la religión, con la verdadera religión se obtienen ganancias, pero solo si uno está contento con lo que tiene. Esa es la clave del pasaje que quiero que veamos el día de hoy. Solamente la vida cristiana es un bien solamente si uno está contento con lo que tiene. Como lo dice la Nueva Versión Internacional. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Pero ¿qué sucede, no, en estas fechas de muchas compras? Estas fechas donde se tergiversa el verdadero significado de la Navidad. Lo que sucede es que hay mucha falta de contentamiento con lo que uno tiene. Eso se deja ver con las compras. En el interior del ser humano, en el interior de cada persona, muchas veces hay una falta de contentamiento. No digo que siempre, no digo que todas las compras sea por falta de contentamiento, no. Pero sí, muchas veces, sí creo que la mayoría de las veces en muchas personas, y lamentablemente también entre los cristianos, hay una falta de contentamiento que se intenta llenar con cosas materiales. Y es precisamente que quiero hablarles el día de hoy acerca del Buen Fin, porque en el Buen Fin tenemos la tentación de llenar el vacío que solamente Dios puede llenar. Nos compramos cosas materiales para estar contentos, para sentirnos satisfechos, pero solamente las cosas materiales solamente nos traerán una felicidad temporal, un contentamiento temporal que no podrá satisfacer la verdadera sed, como a la mujer samaritana, ¿no? Cuando Jesús le dijo, mujer, dame de beber. Y la mujer, pues en la plática que tiene con Jesús, dice, Señor, yo quiero del agua de la vida eterna que tú tienes, o yo quiero del agua que tú tienes, que tú me estás ofreciendo. ¿Y cómo es que
la sed de la mujer samaritana, la profunda sed que tenía, solamente Jesús la podía llenar. Al final la mujer samaritana entiende lo que estaba pasando y es entonces cuando Jesús le da el regalo de la salvación, el regalo de la vida eterna. Pero muchas veces esa sensación de vacío se quiere llenar con otras cosas, con una persona, con una relación, pero en medio de esas fechas, una de las mayores cosas con las que las personas quieren satisfacer esa sed es por medio de las cosas materiales. Ahora, Pablo va a decir dos cosas. Pablo va a decir que una de las cosas por las que no deberíamos tratar de calmar esa sed con las cosas materiales es porque ninguna de las cosas materiales las vamos a poder llevar con nosotros a la eternidad. Pablo nos dice, no vivas tu vida de tal manera que solamente estés trabajando por algo material, porque al final de cuentas, eso material, cuando tú mueras, no te lo vas a poder llevar. Estaba yo escuchando una entrevista que le estaban haciendo a una persona del medio artístico. Su nombre es Poncho de Nigris, a lo mejor algunos de ustedes lo conocen, pero él dice que una ocasión recibió una llamada muy, muy fea que a nadie le gustaría recibir, ¿no? Y en la llamada a él le decían, tu hermano se acaba de morir. Y él en medio de la noticia no lo asimilaba, ¿no? Y no lo asimilaba, eso no puede ser cierto. Pero conforme él fue asimilando, él dijo, ¿cómo puede ser posible que mi hermano esté muerto? Su hermano Antonio de Nigris, un futbolista que estaba en Grecia, falleció. Un ataque al corazón. Y a raíz de eso, este Poncho de Nigris dice, yo me di cuenta de la fragilidad de la vida. ¿Cómo es que un día estás vivo y el otro día no? Y así pasa con la vida. La vida que nosotros tenemos, no sabemos cuándo Dios nos las va a quitar. No sabemos cuándo Dios nos va a traer a cuentas con Él. Y como, yo no sé si ustedes recuerdan la historia de la persona descrita en los evangelios. En Lucas, por ejemplo, en el capítulo 12, dice, hay una historia donde se desarrolla Jesús contándole una historia, una parábola. Y Jesús les dice esto. La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Qué palabras, las palabras de Jesús, ¿no? Nadie sabe cuándo Dios viene a pedirnos nuestra alma. Y todo lo que una persona rica puede llegar a juntar en la vida, no se lo va a poder llevar, es lo que dice Pablo en el versículo 7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Es el mismo pensamiento que Job tenía. Cuando Job perdió sus bienes materiales y su esposa le dice, maldice a tu Dios por todo lo que has perdido, la familia, los bienes materiales y todo lo demás. Su esposa le dice, maldice a tu Dios. Y Job le dice, desnudo vine al mundo y sin duda desnudo me iré. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Es muy probable que Pablo al citar esto esté pensando en Job, muchos especialistas dicen. Y otra de las razones por las que Pablo nos dice que no deberíamos atesorar riquezas por el hecho de tener contentamiento fuera de Dios.
La segunda razón por la que Pablo nos dice es esto. Es porque con el sustento y el abrigo, con eso debería ser suficiente para tener el contentamiento en esta vida. Muchas de las compras que va a hacer la gente en este Buen Fin es porque no tiene contentamiento con las cosas que ya tiene. Estamos de acuerdo, creo todos, con que eh, todos los seres humanos debemos de trabajar para ganarnos el pan de cada día. Inclusive Pablo dijo, el que no trabaja, que no coma. Y tampoco estoy hablando de un conformismo. El conformismo de decir, me voy a conformar con eso. No estamos hablando de conformismo, no estamos hablando de que sea malo trabajar. Estamos hablando específicamente de sustituir a Dios con las cosas materiales con el propósito de tener contentamiento. Ese es el punto. No lo perdamos de vista. Y Pablo dice, lo más importante es Dios. La vida piadosa, la vida de piedad. Y eso ya es una ganancia en sí. Pero también deberíamos aprender a estar contentos con lo que ya tenemos. ¿Y qué es lo que Pablo dice? Abrigo y sustento. Con eso estemos contentos. Y es muy parecido a lo que Jesús ya dijo en el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte Jesús lo dijo de esta manera. En el libro de Mateo. Mateo, déjame leerte lo que dice Jesús en el libro de Mateo, en el capítulo 6. En el capítulo 6, en el versículo 20, dice esto. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y donde los ladrones no entran a robar. Porque donde esté tu tesoro y estará también los deseos de tu corazón. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Y más adelante sigue diciendo Pablo. Mateo. Miren a los pájaros, no plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial las alimento. Versículo 26, perdón. Miren a los pájaros, no plantan ni cosechan, eso ya lo leímos, perdón. Versículo 28. ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echarán al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Mateo dice lo mismo que Pablo. Abrigo y sustento. Abrigo y sustento tiene que ver con la comida y la vestimenta. Pablo dice que estemos contentos con eso. Y también Mateo dice que nosotros confiemos en Dios, que así como Dios cuida de los animales, de los pajaritos y de las flores, y que Dios los viste, que Dios se preocupa, así también Dios nos cuidará a nosotros. Ahora, el pensamiento de Pablo es este, que con las cosas básicas para poder vivir, con eso deberíamos estar contentos. Pero ¿qué sucede en medio de estas fechas, no? La mercadotecnia y todo lo que se nos quiere vender en la internet, en las tiendas, que son fechas muy buenas para los negociantes, pero también debemos de tener el cuidado de sustituir a Dios con las cosas materiales por la falta de contentamiento. Porque ni bien no, lo que sucede es esto, que muchas veces compramos un dispositivo electrónico, llámese un celular, no lo compramos, pero al año, meses o no sé,
sale otro celular, sale otro dispositivo electrónico y este celular que nos compramos deja de gustarnos. Entonces lo que hacemos es, muchas veces es a lo mejor venderlo, a lo mejor regalarlo, a lo mejor dejarlo de utilizar solamente y adquirir el otro. Y así muchas personas viven, ¿no? Siempre tratando de comprar lo más nuevo, lo más nuevo. Y no digo que necesariamente esto sea malo, ¿no? No me malentiendan, esto no necesariamente es malo. Pero lo que sí es malo es cuando esto se hace por sustituir el contentamiento en Dios. Y con eso debemos de tener mucho cuidado. Cuando estamos sustituyendo el contentamiento de Dios con las cosas materiales. Lo mismo puede suceder con un carro, ¿no? Cuando un carro ya no me satisface y que quiero adquirir el último modelo. Y así muchas personas viven satisfaciendo sus deseos egoístas. Pero no necesariamente tiene que ser malo esto, porque no dudo que haya personas que necesiten un carro para su trabajo, para algo en específico que ellos quieran hacer por cualquier cosa, ¿no? Pero el punto es que debemos de tener el cuidado cuando las cosas materiales quieren ocupar el lugar de Dios en nuestros corazones. Porque esto nos va a llevar a otros grandes males, que es lo que va a decir Pablo en el versículo 8 del capítulo 6 de 1 de Timoteo. Esto dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Cuando un matrimonio se empieza a endeudar y empiezan a tener falta de comunicación en las compras que se hacen el uno al otro. Cuando se empieza a gastar en desmedida, ¿no? En base no al presupuesto que se tiene para gastar, sino se empieza a gastar más de lo debido, muchas personas terminan divorciándose. El dinero puede ser causa de divorcio. El dinero puede llegar a ser causa de muchos males, que es lo que está diciendo el texto, el pasaje. Cuando una persona empieza a quererse enriquecer, empieza a endeudarse, empieza a sacar cosas a crédito, lo que sucede es una ola de pecados para querer obtener más riquezas o para poder salir de las que ya están. Muchas veces se va a querer robar. Muchas veces se va a querer a duplicar el tiempo de trabajo, ¿no? Para poder salir de las deudas. Porque muchas personas piensan es si dejo de trabajar, no voy a poder pagar la deuda que ya tengo. Y eso genera ansiedad, estrés, eso puede llegar a generar muchos otros problemas, ¿no? Que no nos damos cuenta. Y todo eso tiene su raíz en la falta de contentamiento en Dios. Qué fácil no sería si nosotros tuviéramos el contentamiento en Dios. No tendríamos muchas deudas con el banco. No tendríamos muchas deudas con otras personas. Y Pablo nos va a decir esto. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y este texto no nos está queriendo decir que el amor al dinero sea la raíz de todos los males en el mundo. No, lo que nos está diciendo el texto es que eh, lo que sucede cuando una persona ama el dinero, vienen muchos tipos de males. Es un proverbio el cual está muy probablemente citando Pablo del mundo antiguo. Y otra de las cosas es que el dinero no es problema. El problema es cuando una persona le tiene amor al dinero, le tiene amor a las riquezas materiales. El término que se utiliza para hablar de las riquezas es filarguría. Hablar de el amor excesivo al dinero. Otras versiones bíblicas lo traducen como avaricia. Y Pablo le dice a Timoteo,
porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. El término que se utiliza para extraviaron es planeteando en el griego, porque un planeta da la impresión de que en el espacio está perdido, girando alrededor del Sol. Solamente da la impresión, no es que así sea, ¿no? Los planetas tienen una trayectoria, pero da la impresión, y el término planeta, eso significa estar vagando, estar vagando. Entonces, cuando utiliza Pablo el término se extraviaron de la fe, es decir, en el griego están planetearon de la fe, lucen como que si estuvieran vagando, se desvían de la fe. Y eso sucede con una persona que ama el dinero. Por eso mucho cuidado con los cristianos que le tienen amor al dinero, porque terminan extraviados de la fe. Así que, en resumen podemos decir entonces que el contentamiento es importante. Y el término contentamiento, como lo entendían los griegos, era autarquía, que era una autosatisfacción. Pero ojo, Pablo no está hablando de un contentamiento o de una autarquía en el sentido de los filósofos griegos. Pablo está hablando de un contentamiento en el sentido cristiano, en el sentido bíblico, como lo dijo en Filipenses capítulo 4, versículo 10, cuando le está agradeciendo a los filipenses por las ofrendas. Pablo le dijo a los filipenses que estaba contento porque habían revivido su cuidado de él. Y Pablo dice, no lo digo porque tenga escasez, porque yo he aprendido a contentarme cualquiera, ahí está el término, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. He aprendido a vivir en pobreza, en riqueza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí está la clave, el contentamiento en Cristo, el saber que con Cristo todo lo puedo, el saber que con Cristo lo tengo todo. Esa es la clave. Aprender a regocijarse, a estar contento con Cristo, porque Él lo es todo. Entonces, lo que nos va a decir Pablo, por ejemplo, en Tesalonicenses es esto. Pablo a los tesalonicenses le dijo algo muy importante. Les dijo esto: póngase como objetivo vivir una vida tranquila. Ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con sus manos tal como lo instruimos anteriormente. Las personas muchas veces pagan por tranquilidad, y es por eso que los negocios de spas, los negocios que te dan un ambiente muy tranquilo, las personas pagan por ir a lugares tranquilos. Los negocios que dan tranquilidad, que ofrecen un modo de tranquilidad, son muy redituables, porque la gente que se la pasa muchas veces estresada, ansiosa con el trabajo y todo, quieren pagar lo que solamente se puede obtener con Cristo. Y Pablo le va a decir a los tesalonicenses: busquen una vida tranquila, busquen una vida con contentamiento. Y eso solamente se puede lograr con Cristo. Eso solamente se puede lograr cuando Cristo es el dueño de nuestra vida. ¿Y cómo se logra eso? Un consejo que les voy a dar es esto: cada vez que piensen en comprar algo, cada vez que piensen en gastar el dinero, cada vez que piensen en invertir en algo, lo primero que deben de hacer es buscar intimidad con Dios. La intimidad con Dios es bien importante antes de hacer una decisión económica o una decisión con las finanzas. Cuando tú estás diariamente viniendo con Dios, tomando tiempo, meditando en su palabra, meditando en quién es Dios. Por eso es tan importante con lo que estamos estudiando, con los atributos de Dios, ¿no? Es bien importante decirle: Señor, tú eres mi Padre, tú eres mi todo. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te revelas a mi vida? ¿Cuánto me amas? Es bien importante pasar tiempo en intimidad con Dios, porque cuando pasamos en tiempo con Dios
Él va automáticamente a cambiar nuestro corazón para que cada día le busquemos a Él, y Él va a ser el primero. Mas buscad primeramente el reino de Dios y todas las cosas vendrán por añadidura. No busquemos la añadidura, busquemos a Dios primero. Recuerda esto, la intimidad con Dios es muy importante antes de gastar nuestro dinero para no amar a las riquezas, sino amar al único Dios y Señor. Nadie puede servir a Dios, señores, porque terminará amando a uno y aborreciendo a otro. Como tú y como yo tenemos el llamado a amar a Dios por sobre todas las cosas. Mis hermanos, espero que esto sea de grande bendición para ti y para mí. Déjame finalizar con una oración y espero que esto haya sido de grande bendición para ti y para mí. Dios, te damos gracias por lo grande y maravilloso que eres. Yo te pido por mis hermanos que les bendigas grandemente y que cuando no logren, cuando no logren tener a un único Dios, que seamos capaces de recordar la cruz, que tú viniste, te sacrificaste por cada uno de nosotros, viniste a morir por cada uno de nosotros aquí. Y yo te pido que de esa misma manera, cuando mis hermanos no alcancen ese estándar, que recuerden que tú viniste a morir por cada uno de nosotros, pero que también se esfuercen por vivir la vida piadosa con contentamiento. Esto te lo pido y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, espero que esto haya sido de grande bendición. Les envío un abrazo y estamos en contacto. Bendiciones.